Son las 12 del mediodía, 14 minutos. Seguimos con esas entrevistas. Ya saben ustedes, durante toda esta semana entrevistando a los número uno que van por las listas de los diferentes partidos que optan pues a conseguir buenos resultados en esas elecciones generales que van a tener lugar el próximo 20 de diciembre. De momento la voz aguanta, aunque les vuelvo a pedir de nuevo disculpas por ello, y tenemos que seguir hablando y conociendo un poquito más de cerca a esos candidatos. Momento en el que le vamos a dar los buenos días a Jaume Hurtado. Es el secretario general de Som Valencians y además es candidato al Congreso de los Diputados por esta formación política. Muy buenos días, Jaume. Buen día, buenos días. Yo también digo aquello de buen día, buenos días, cada día que empiezo el programa, porque convivimos con dos lenguas. Hay que decirlo. Jaume Hurtado estuvo con nosotros cuando se postulaba como candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Tuvimos ocasión de hablar con él en aquella ocasión y de nuevo tenemos la oportunidad de que nos cuente un poquito cómo está resultando esta campaña y cuáles son las expectativas que tienen de cara al próximo domingo. Pero Jaume, si me permites, voy a dar unos breves apuntes de cuál es tu biografía en esa parte más personal. 38 años, casado y con una hija, alumno de los jesuitas de Valencia, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Valencia y con estudios en Lyon, en Francia, e Illinois, en Estados Unidos. Jaume Hurtado fue un candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana muy poco al uso, y entendemos que un candidato al Congreso de los Diputados por Som Valencians también muy poco al uso. No sé. No sé por qué. Verán ustedes por qué. Porque yo le he dicho, ¿cómo lleva la familia de un político toda esta vorágine electoral de esta semana tan intensa? Y me ha dicho, yo no soy político, soy ingeniero de caminos. Poco al uso. Es que es verdad. Es que no... En fin, yo vivo de mi trabajo, no tengo ningún cargo público, soy ingeniero, trabajo en activo, estoy en activo. Trabajo gestionando obras y no soy político, soy ingeniero, no soy político. Estamos en política un grupo de personas, Som Valencians, que ya somos más de 1000 afiliados. Cuando vinimos en mayo éramos 300, 400 personas, ahora somos más de 1000 y estamos porque creemos que hace falta una fuerza política valenciana que defienda a los valencianos. Si habéis visto todos los debates en televisión, en ningún momento se ha dicho Valencia. ¿Se ha nombrado poco a la comunidad valenciana? No, nunca. Incluso hay una moda de hace ya unos años, que a mí no me gusta nada, que se llama a Valencia la comunitat. Esto es despersonalizar un poquito más a Valencia, y siempre que se habla de Valencia es en negativo. Siempre se habla de la corrupción, que la ha habido. Sí, bueno, ha habido una corrupción tremenda, pero no ha sido más corrupción que en Andalucía, ni que en Cataluña, ni que en Madrid. Pero cómo nos afecta a los habitantes de esta comunidad. Pero al Wyoming le afecta la de toda España, y solamente se metía con Valencia. Eso, ahí te doy la razón. Entonces, y el aeropuerto de Castellón, que es un aeropuerto que se hizo mal, se hizo una pista de aterrizaje mal hecha porque los aviones no podían girar, pero va a tener tráfico. Y el aeropuerto de Lérida, o el aeropuerto de Ciudad Real, o el de León, no tienen tráfico. Nunca, no va a tener nunca. ¿Permites que defina un poco las líneas del partido cuáles son? Sí, claro. Es un partido valenciano de centro, liberal, moderado, democrático y participativo. Explícanos esto de participativo. Bueno, pues cuando acabamos, por ejemplo, cuando acabamos las elecciones autonómicas, a partir del mes de junio, se organizan los afiliados en comisiones de trabajo, imitando a las consellerías, por áreas, en 9 áreas, y se pusieron todos a trabajar en equipo, en grupos, para hacer el programa electoral. El programa electoral se finalizó a principios de noviembre, y el 24 de noviembre se votó y se debatió durante todo un día cada propuesta de nuestro programa electoral. O sea, cualquier afiliado del partido ha participado activamente en un congreso, parando continuamente cualquier propuesta, y fue muy divertido y muy interesante. Y me imagino el lío, porque claro, el lío, participativo, con 1000 afiliados, has dicho, que están proponiendo, que están apuntando, que están aportando.
En internet están las fotos del Congreso y había gente fuera de la sala, o sea, no cabíamos todos. Y fue todo bastante bien, porque la gente, yo estaba sorprendidísimo de las aportaciones que hacían y cómo mejoró el programa que habían hecho las comisiones ese mismo día. O sea, ese mismo día mejoró bastante el programa. Y ese programa, que está colgado en nuestra web, es el programa que se ha debatido y se ha votado en un congreso. Aparte, los candidatos se han elegido por votación en primarias abiertas, por internet. La gente, toda persona, tú hubieras podido votar. Tú con un DNI, apuntándote como simpatizante, ese mismo momento hubieras podido votar. Porque teníamos una corrección para saber si el DNI era verdadero o falso, comprobando que la letra correspondía con los dígitos. Entonces, cualquier persona con un DNI real podía votar. Y se votó a los candidatos de esa manera. Yo saqué 55%, pero puede haber salido otra persona. Entre las propuestas que se han hecho de esa manera tan participativa de Som Valencians, de la que estamos hablando, ¿cuáles son las que mayoritariamente ganaron? Vamos a ver. Nosotros nacimos por varias cosas. Una, porque Valencia es una autonomía totalmente ninguneada. Esto lo vemos todos los días. Y se ha visto, por ejemplo, hace 2 días vino Montoro y con un cheque del Fondo de Liquidación Autonómica, el FLA, 1.400 millones creo que venía. Sí. Bien, pues nos daba tenemos que dar las gracias por que nos diera ese dinero. Ese dinero no es del gobierno, es de los valencianos, que pagamos impuestos. Trabajamos, pagamos impuestos y luego el gobierno tiene que devolvernos los servicios. Cataluña, que no es el triple que Valencia, ni en PIB ni en población, recibió más del triple del FLA. Y es una autonomía que está pidiendo la independencia. Entonces parece que el premio a ser una autonomía díscola y a estar continuamente poniendo en jaque al gobierno sea darle más dinero. Yo viajo por todo el mundo, conocí a un catedrático de una universidad italiana que había hecho una tesis que se llamaba If you want me to stay, pay. Es que si quieres que me quede en tu país, págame. Esto es lo que hacen ellos, ¿no? Ellos dicen, bueno, yo me voy a independizar, pero bueno, si me das 4.000 millones, igual me lo pienso. Así es como lo entiende Som Valencians. Así es como lo entendemos, y una propuesta básica de nuestro programa es negociar con el Estado, con el Gobierno central, un convenio económico, como tiene el Reino de Navarra, para que todos los impuestos valencianos se gestionen desde aquí. Porque somos una autonomía pobre, que en lugar de recibir del Estado, pagamos. Entonces habría que bajar los impuestos. No, como podríamos hacerlo, porque ahora mismo el déficit que tiene la Generalitat es de 1.400 millones, que es lo que nos han dado. Lo que da el FLA para poder pagar a los proveedores mal y tarde, pero para pagar. Pero cambiando el modelo de financiación y que todos los impuestos que se generan en Valencia se quedaran aquí, tendríamos un superávit de 4.800. Y ahí podemos bajar los impuestos. Pero ¿no estaríamos imitando un poco en ese sentido el modelo catalán? No, de que lo que nosotros generamos nos lo quedamos. No, porque estaríamos imitando el modelo navarro y el vasco. Pero hay un tema, que es que Valencia es una autonomía pobre. Tenemos una renta per cápita por debajo de la media española. Los catalanes son más ricos que la media española. Entonces, ellos son insolidarios. Nosotros queremos ser como los demás. Nosotros no somos insolidarios. El valenciano no es insolidario. Y en nuestro himno empieza diciendo, pero a frenar no violencia a España. Entonces, no hay ningún valenciano que sea insolidario. Ninguno. Y siempre que ha habido alguna desgracia en España, el valenciano siempre se ha volcado por esto. Pero llega un momento en el cual, si tú eres más pobre que la media y en lugar de recibir pagas, pues bueno, ya hay un momento que dices, bueno, vamos a cambiar la frase del himno y decir que el gobierno central ofrende un poquito a Valencia también. Seguimos con el programa electoral de Som Valencians. Otro de los puntos que merecen destacarse son esos olvidados por muchas fuerzas políticas, que son los autónomos. Autónomos que han venido al programa en muchas ocasiones a contar cuál era el principal problema, y eran esas cuotas que pagan. Trabajen lo que trabajen, facturen lo que facturen. En ese sentido, Som Valencians, a través del programa electoral que tengo aquí en la mesa, en el punto número 2, previene eliminar la cuota a los autónomos. Es que yo, por ejemplo, ahora venía hablando con un taxista porque los taxistas son todos autónomos,
Y también hablando con una persona que me dice, es que mi mujer solo trabaja el fin de semana. Y hace no sé qué, hacía espectáculos para niños y no sé qué. Entonces, bueno, como trabaja el fin de semana, ¿por qué tiene que pagar la cuota mensual si trabaja solamente el fin de semana? Entonces, al final, esa persona o trabaja en negro o no trabaja. Claro. ¿Eh? Entonces, los autónomos son olvidados en los programas electorales, pero no son olvidados por el fisco, porque saben que ningún autónomo se puede permitir no pagar. Entonces van a por todos, porque son muchos y porque generan mucha economía, y entonces van a por ellos. Entonces, nosotros queremos eliminar esa cuota para que solamente se pague en función de la facturación, que es lo justo. Y así, además de dejar un poquito de margen y que el autónomo pues estuviera más desahogado, además mucha economía sumergida desaparecería, porque si tú no tienes que pagar esa cuota, tú declararías lo que ganas y afloraría dinero al final. O sea, no es una medida que vaya a eliminar, es una medida que va a favorecer la eliminación del fraude y que va a favorecer que dinero que está ahora mismo en el mercado paralelo pues aparecería. Eso. Estábamos hablando del tema de la financiación. Hemos tocado también el tema de los autónomos, esa bajada de impuestos. También hay un sector que se ha visto por la crisis especialmente, yo no diría castigado, pero sí afectado, que es el sector de la agricultura. Ahí tenéis un punto en el programa electoral, en Som Valencians, que hace referencia a este sector. Es que la agricultura no es de la crisis, es de hace años ya. Pues si cabe la crisis todavía más. Claro, la crisis todavía más. El agricultor pues es muy olvidado, pero la agricultura en Valencia, el 80% de las exportaciones agroalimentarias son valencianas. Entonces, si el gobierno no protege la agricultura en España, está perjudicando al 80% de exportaciones que son las valencianas. La agricultura valenciana es de las menos subvencionadas de España. Y además es de la que está más repartida entre muchos propietarios. Hay muchos valencianos que tienen un campo de naranjos heredado o lo que sea. Entonces nosotros estamos intentando proponer que haya un seguro de precios que cubra el coste mínimo para que el agricultor no tenga que vender su mercancía, su producto, por las prisas y por el miedo a que se quede en el árbol. Entonces un seguro que cubra el coste mínimo. Y evidentemente sabemos que la agricultura es el sector primario, igual que la industria es el secundario, y es fundamental cuidar al agricultor y a la industria, porque además de que generan trabajo, en Valencia exportan. Y la exportación es fundamental para mantener la balanza comercial y para que esto funcione. No podemos ser un país de servicios donde importemos la cerveza de Alemania, abramos la cerveza con un abrelatas y se la pongamos a un alemán en un vaso cuando venga a Benidorm. Eso, al final, es una barbaridad de modelo económico. Entonces hay que potenciar el campo, la agricultura y el sector servicios, reducirlo, hacerlo excelente para que no haya competencia en otros países que están ahora también haciendo un turismo de poca calidad, pero sobre todo fomentar la industria del campo valenciano, que ha sido lo que ha salvado la economía española desde la Guerra Civil. Nos está contando Jaume Hurtado esas líneas programáticas que llevan Som Valencians dentro de ese programa electoral en el que también hacen mención a traer el capital extranjero. ¿Barra turismo, Jaume? Bueno, el turismo es importante, evidentemente. Porque tenemos una oferta turística muy interesante y muy atractiva. Sí. Y ahora tenemos menos competencia respecto a de otros países, claro. Por la primavera árabe y por... Exactamente, por los conflictos políticos / religiosos. Políticos más que... Bueno, bien, vamos a... Yo lo digo de esta manera. Nosotros también hicimos una serie de propuestas para frenar el yihadismo. Yo conozco bastante bien el mundo musulmán. Ya hablo algo de árabe, no hablo muy bien árabe, pero algo es algo que se me ha quedado contar de la biografía, pero por la voz, más que nada, porque no llego. Algo de árabe sí que sé, y el otro día en Picassent hicimos 8 votos de marroquíes y argelinos que tenían derecho al voto. Hemos hecho una serie de propuestas para controlar el yihadismo. Vamos a ver, el problema de la religión no es un problema religioso, es un problema político. Y es un problema de fanatismo de una serie de personas
que están utilizando las mezquitas en Europa para hacer política. ¿Es una cuestión de dinero? Es una cuestión de dinero. Fundamentalmente. En el país de origen, en el Magreb, no son tan radicales. Son radicales los nietos y los hijos de inmigrantes magrebíes en Francia, que están yendo a la mezquita, no tienen sus raíces no las tienen claras porque no han ido prácticamente a su país de origen, están en un barrio marginal de cualquier ciudad europea y van a una mezquita donde hay un imam que les cuenta una película que no existe y entonces, bueno, pues se crea esa radicalidad. Entonces hay que intentar controlar eso, fundamentalmente. Es complicado de controlar. No es complicado, no es complicado. Tú no puedes negociar con países que apoyan esto. Las mezquitas que hay en Europa, sabemos quién las financia. Entonces, bueno, hay que intentar cortar la financiación, cortar a los imanes que radicalizan a los musulmanes en Europa, y hay que entender que todas las religiones son respetables y también la nuestra. Y que tienen que respetar la nuestra como nosotros podemos respetar la suya. Igual. Volvemos otra vez al tema de atraer inversión extranjera a la comunidad valenciana. Jaume, ¿de qué manera se podría hacer solventemente hablando? Mira, bajando impuestos. En Valencia pagamos más impuestos que en Madrid, por ejemplo. Y eso hace que muchas multinacionales tengan su sede fiscal en Madrid. Por ejemplo, la Ford. La Ford Almusafes tiene su sede fiscal en Madrid. ¿Es lógico? No. Los ERES y las ayudas se pagan en Valencia y los impuestos se pagan en Madrid. Ahora mismo no tengo el dato exacto, pero en Portugal los jubilados que se jubilan los jubilados en Portugal de toda Europa están exentos de impuestos. En España no, en España ha intentado Montoro cargarles 2 veces el impuesto sobre su pensión. Pagan en su país de origen y también pagan en España. Hay un montón de jubilados extranjeros en toda la zona de la Marina Alta que si se van a Portugal estamos perdiendo un montón de inversión extranjera, de un montón de gente que deja de comprar en el Mercadona, en el comercio local, en todas partes. Entonces, bueno, hay que rebajar impuestos para que sea atractivo invertir en Valencia, para que la gente quiera vivir en Valencia, que es una zona magnífica. Vamos a ver, es que Valencia podría ser perfectamente el Silicon Valley europeo. No, o sea, la dársena al interior del puerto, hay una zona para hacer oficinas y una zona lúdica que, vamos, yo si fuera de Frankfurt me instalaría en Valencia y iría el fin de semana a casa. O sea, es que de verdad Valencia tiene las condiciones para ser la California europea, que no se consigue porque tenemos un gobierno que frena todo tipo de iniciativa con tanto impuesto. No puede ser que paguemos tanto y que tengamos un IVA tan elevado. Por cierto, el IVA cultural se va a bajar al 10%, es noticia hoy en los medios de comunicación. Es una de las medidas que se ha anunciado ya, es inminente. Bueno, no sé, es que no sé qué gobierno va a salir a partir del día 21, con lo cual no sé si esa medida se podrá hacer o no, pero... Esta es la propuesta de Mariano Rajoy. Ya, bueno, pero esto no puede hacerlo... Hay que hacer... Vamos a ver, tiene un problema Mariano, que es que ha gobernado 8 años y no puede decir el último día lo que va a hacer. Hay que demostrar. Estamos cansados de políticos que dicen lo que van a hacer cuando lo pueden haber hecho. Jaume, hay un problema y es un tema especial que a mí especialmente me causa sensibilidad. Estamos hablando de los temas que nos acercan más a la sociedad, a ese estado de bienestar que deseamos todos los ciudadanos y deseamos que nuestros gestores políticos, quien nos tiene que gobernar, pues lo haga de manera que nosotros, los ciudadanos de a pie, que trabajamos, que pagamos nuestros impuestos, pues tengamos una vida lo más normalizada posible y eliminemos de esas noticias que leemos a diario esa frase de pobreza infantil, gente que pierde su vivienda por imposibilidad de seguir pagándola, pobreza energética. Gente que no puede pagar la electricidad. Exacto, ni el gas, ni el agua, ni nada. Servicios mínimos para que una persona tenga una vida digna.
Son frases que leemos habitualmente y últimamente en las noticias y que parecen de otro siglo. No pensábamos que podríamos volver a leer estas frases. En ese sentido, Som Valencians, en su programa electoral, echa la mirada también para las familias que siguen estando en esas circunstancias. Vamos a ver, hay que copiar lo bueno y no copiar lo malo. Por ejemplo, en Francia, yo estuve viviendo en Francia un año y en Francia es ilegal que entre una persona a un bar, pida un vaso de agua y no se lo den. Es ilegal negarle el agua a alguien en cualquier sitio. Y además es ilegal cortarle la luz o el gas o tirar a una persona de su vivienda en invierno. En España hay una barbaridad de impuestos a la luz y al gas que hacen que hay mucha gente que no puede pagar la luz. Y además, para más INRI, también te penalizan si tú produces electricidad. Si por ejemplo tú te instalas placas solares para producir electricidad, también te penalizan. Cosa que en Dinamarca o en Alemania no lo hacen. Para el conjunto de la sociedad es mejor tener muchos productores de electricidad distribuidos en muchos puntos, porque primero hay menos distribución y hay menos pérdidas de energía, porque no hay que transportarla de la central de Cofrentes o de el Salto de la Muela a tu casa, sino que el camino es más fácil desde tu casa a tu casa, y se pierde menos, no hay pérdidas de energía, y además haces que haya 50, 100.000 productores pequeños de energía. Entonces, eso es un poco, yo intento asimilarlo a los fueros del Reino de Valencia, donde se distribuyen las tierras, la albufera, en parcelas pequeñas de terreno para que mucha gente tuviera acceso a la riqueza y a producir. Bueno, pues esto es igual. El gobierno, en cambio, en lugar de dejar que la gente produzca electricidad, ha creado un oligopolio de grandes empresas que son las únicas que pueden producir. Pues si produces tú en tu casa, te ponen un peaje para que hacías un impuesto para que te sea imposible producir, y se carga la competencia de un montón de mini productores que podrían hacer frente a grandes compañías como Iberdrola o Endesa o Gas Natural. Entonces, nosotros con esa filosofía un poco tradicional valenciana, de que cada familia debe ser un poco dueña y tener su territa y su comercio, y pues también queremos que también tengamos capacidad para producir electricidad y energía solar, sin subvencionar, pero por lo menos no me pongas impuestos para que yo no pueda funcionar. ¿Y el tema de la vivienda? Bueno, pues no es lo mismo. Esto es una cosa que se debatió mucho en el Congreso. Sí, es que es un problema importante. No es lo mismo. Que tienen muchas familias. No es lo mismo la vida en la ciudad, en la gran ciudad, Elche, Alicante, Gandía, Torrente, Valencia, Paterna, Castellón y tal, que lo que pueda pasar en pequeños municipios de la Ribera o de la Costera, de la Safor o de la Plana. En las grandes ciudades nosotros consideramos que era positivo fomentar el alquiler. Alquiler social, entendemos. Alquiler social y alquiler, Pero es verdad que la forma de ser valenciana, la gente sobre todo de las comarcas que digo, de la Ribera, la Costera y la Marina, están muy apegadas al terreno y lo que quieren es comprar su vivienda y vivir de ahí. Y además eso hace que generes pertenencia a la tierra. Entonces, hay que intentar favorecer también la vivienda de protección oficial para que también podamos comprar. Pero ahí en el programa diferenciamos bien el ámbito urbano al ámbito rural, ¿no? No rural, pero sí más... Menos urbanita. Sí, más familiar, más valenciano comarcal. ¿Cree, Jaume, que todas las personas, según dicta la Constitución, aunque tiene diferentes interpretaciones, o puede ser una interpretación más subjetiva, el hecho de tener derecho a una vivienda digna debería de ser algo que deberían de respetar por encima de otras muchas cuestiones? Sí, claro que sí. Estoy hablando del tema de la gente que pierde la casa porque no puede pagar la vivienda. No porque no quiere, que también los hay, sino porque no puede. No puede, y además
luego sigue debiendo. Exactamente, tiene una deuda de por vida. Sigue debiendo después de haber entrado a la casa. Lo condenas. Esto no puede ser. Esta persona, pues, te lo has cargado. No levanta cabeza. No levanta cabeza, luego no puede trabajar y, bueno, hay casos desgraciados de gente que se suicida. Esto es algo muy lamentable. Pero la educación también es fundamental. Y también dice la Constitución que tenemos derecho a educación libre y universal. Sí. Y estamos muy preocupados por lo que está pasando ahora mismo en la Consejería de Educación, que están eliminando o quieren eliminar plazas en la educación concertada y quieren imponer un modelo de educación menos libre y más autoritario. En Som Valencians lo que pretendemos es hacer algo parecido a lo que se hace en Suecia, que es dar un cheque escolar por cada alumno para que la familia, los padres y el alumno, evidentemente, elijan a qué centro quieren ir. Y en lugar de ser el conseller el que mande a dónde vas tú, sea la familia el que mande al centro que sea mejor. O que lo crea más adecuado, claro. Sí, pero si la gente no va a un colegio público porque tiene mala enseñanza y eligen un concertado porque tienen el dinero, porque les da tú el cheque escolar, que es lo que se gastaría igualmente la consejería en la plaza de ese alumno, estás generando una competencia sana entre los colegios, entre cualquier centro público o privado, para que sea el alumno y la familia la que elija y la que tenga el poder, no sea el conseller, y vayamos a una educación más libre, también gratuita, y que no sea adoctrinadora. Porque muchas veces estamos sufriendo, yo estudié aquí, en fin, yo he estudiado en Valencia en los últimos, hace 20 años que salí de COU, y muchas veces teníamos profesores que en lugar de enseñarnos, nos hablaban de política y nos querían un poco dirigir a unas ideas, pues bueno. Jaume, tenemos que ir acabando esta conversación. Luego vamos a hablar también de cuál es esa expectativa que tienen de cara al próximo domingo, pero me gustaría que me contara por qué hay que votar a Som Valencians. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos un problema muy preparado y tenemos un problema de gobierno. Y que somos un partido que queremos gobernar en Valencia en 2019. Además, ahora mismo no va a haber ningún partido político nacional que tenga mayoría absoluta. Ni PP, ni Ciudadanos, ni PSOE, ni Podemos van a tener más de 115 diputados. Según cualquier encuesta, la que tú quieras, ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos, ni Podemos tendrán mayoría absoluta ni estarán cerca de conseguirla. Con lo cual, 2 diputados de Som Valencians en Madrid van a hacer más faena, más labor, más trabajo y más poder político y más peso político que cualquier diputado que se elija en Valencia por un partido nacional. Nosotros vamos a poder reclamar y denunciar al gobierno central en el Parlamento lo que olvidan de nuestras necesidades y podremos, con nuestro voto, decantar los presupuestos para favorecer a Valencia. Ahora mismo, no sé si lo he dicho, pero lo voy a repetir, somos el 11% del PIB. Somos el 11% de la riqueza nacional. Y en lugar de eso recibimos el 5% de las inversiones del Estado. Esto no puede ser. Entonces nosotros, en el Parlamento, levantaremos la voz, educadamente, plantaremos una naranja en el escaño del presidente, como ya se ha hecho. Esto me recuerda a mí. Como ya se ha hecho, eso fue un momento muy importante porque en ese día España vio que Valencia existía. Era Unión Valenciana, era Vicente González Lizondo. Eso fue, yo lo recuerdo perfectamente. No hay que hacer eso mismo, no hay que imitar eso mismo, pero el concepto es ese, es recordarle al gobierno central que estamos aquí, que no somos borreguets que votamos según lo que nos pongan en televisión, porque hemos tenido una campaña electoral en la que solamente se hablaba de 4 candidatos, como si no hubiera nada más. Ha sido un bipartidismo a 4. Había que elegir entre los rojos, los morados, los azules y los naranjitas. Y no se ha hablado de nadie más. Entonces, bueno, hay más opciones. Nosotros con 75.000 votos estamos en el Parlamento y haremos mucho más por Valencia en el Parlamento que cualquier diputado de un partido nacional que se elija por la circunscripción. Y además defenderemos también a los alicantinos y castellonenses
porque somos representantes de todos. Claro, forman parte de esta comunidad, la comunidad valenciana. Jaume, ¿las expectativas creen que se van a cumplir en Som Valencians, esos 2 diputados en Madrid, esos 75.000 votos? A mí me desean mucha suerte todos los días y yo siempre digo que esto no es un sorteo, esto es trabajar y que la gente vote. Entonces, si la gente vota, claro que sí. Suerte para el 22. Para el 22 sí. Sí, Pero para el 20 para el no 22. es suerte, es votar. Es ir a votar, colocar la papeleta y tener el apoyo suficiente para ello. No tenemos encuestas, no sabemos cómo estamos. Me han filtrado algo que... ¿Nos lo puede contar? No, porque me espero al día 20, pero estoy bastante contento con lo que me han dicho, de 2 fuentes diferentes que coinciden y que es bastante ilusionante. Pero hasta el día 20 a las 8 de la tarde no sabremos nada. Eso es pasado mañana. Sí. Mañana jornada de reflexión. ¿Cómo la va a pasar? Pues no lo sé. ¿Compras navideñas? No. Haciéndole un poco de caso a esa mujer y a esa hija que posiblemente la hayan visto poco durante toda la campaña. No, mañana me relajaré, haré deporte, estaré con mi hija, iremos seguramente al circo, pero bueno, con tranquilidad y yo con mi hija voy a todas partes, me la llevo a todos los mítines, a todas las reuniones. Tiene 3 años, se sienta... Ah, pues. Se sienta. Desde bien pequeñita, se sienta Jaume. en una silla, me escucha y conoce a todos los candidatos. Cada vez que ve un autobús con nuestra cara dice, mira, ahí va Cuya, ahí va Inma, y conoce perfectamente lo que somos y lo que hacemos. Y siempre viene conmigo porque si no me sabría mal estar fuera de casa y no tenerla, a ella. Entonces yo me la llevo casi siempre, me la llevo a Gandía, a todas partes y vamos a todos los sitios juntos. Pues como dijimos ayer también en una entrevista que mantuvimos con el candidato de UPyD, suerte el 22 con la lotería y votos el 20, el próximo domingo. Ojalá. Jaume Hurtado, ha sido un placer tenerle en el programa, ha sido un placer hablar de Som Valencians. Muy bien. Gracias. Venga, gracias.